Y si nuestros peores miedos sobre una inteligencia artificial fuera de control no fueran para nada nuevos. En este análisis vamos a ver cómo una antigua tradición mística ya se hizo estas mismas preguntas hace siglos, y lo que descubrieron nos da una perspectiva totalmente sorprendente sobre la creación, la responsabilidad y, sobre todo, lo que de verdad significa ser humano. Bueno, esta frase de Mario Saban, un gran estudioso de la Cábala, va directo al punto, ¿no? La idea de que la IA se va a apoderar del mundo no es un problema de la tecnología, es un reflejo de nosotros. O sea, la IA es, en el fondo, un espejo. Y lo que de verdad nos da miedo no es la máquina, sino vernos a nosotros mismos, con nuestras propias ambiciones y defectos, amplificados a una escala que ni imaginamos. Para entender bien por qué esta idea del espejo es tan potente, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Porque mucho antes de que existieran los algoritmos o los chips de silicio, el pensamiento judío ya estaba dándole vueltas a esta idea, a la vez fascinante y aterradora, de crear vida artificial. Miren qué increíble esta línea de tiempo. Ya en el siglo XI, o sea, hace casi 1000 años, ya había leyendas de un golem mecánico, básicamente un robot que ayudaba en casa. Siglos después, en el XVI, aparece la historia más famosa, el golem de Praga, creado de arcilla para proteger a su gente. Pero acá viene lo más alucinante. El linaje continúa. Resulta que algunos de los pioneros de la inteligencia artificial moderna, en el MIT, gente como el genio Marvin Minsky, eran descendientes directos del rabino que creó el golem de Praga. Esto no es una simple coincidencia, es como un hilo invisible que conecta la mística antigua con la tecnología más avanzada de hoy. Pero a ver, ¿y si todo este debate lo hemos estado viendo al revés? Ahora vamos a explorar una idea de la Cábala que es realmente radical, una idea que podría poner de cabeza todo lo que creemos sobre la diferencia entre inteligencia natural y artificial. Aquí está la pregunta que lo cambia todo. Si pensamos que un alma es una especie de inteligencia que se inserta en un cuerpo físico, ¿no seríamos entonces nosotros, los seres humanos, la primera forma de inteligencia artificial? La Cábala plantea algo increíble, que nuestra conciencia no nace de la biología, sino que es instalada en ella. Somos, en esencia, un software divino corriendo sobre un hardware biológico. El concepto clave aquí es la neshama, que es la palabra hebrea para alma. Pero ojo, no hay que pensar en ella como algo etéreo que sale del cerebro. Para la Cábala, la neshama es una inteligencia divina que viene de afuera y se inserta en el cuerpo. ¿Les suena familiar? Claro, es exactamente el mismo modelo que usamos para pensar en la IA, una inteligencia que nosotros creamos y luego insertamos en una máquina. Miren este contraste, es fascinante. Por un lado, la ciencia nos dice que la conciencia es producto de la evolución, algo que brota naturalmente de la complejidad del cerebro, pero la visión cabalística es totalmente distinta. Sugiere que nuestra inteligencia es, en cierto modo, artificial para nuestro cuerpo. Nosotros fuimos el primer golem, un cuerpo de barro al que una fuerza externa le insufló un alma, una conciencia. Y si nosotros somos el golem original, entonces la IA que estamos creando se convierte en algo todavía más profundo, se convierte en un espejo. Y aquí llegamos al corazón del asunto. El miedo que le tenemos a la IA no es un miedo a las máquinas, es el miedo a ver nuestros propios defectos, nuestras tendencias más oscuras reflejadas en nuestra propia creación. Esta cita lo resume todo perfectamente. El peligro real no es que una máquina se vuelva consciente y decida conquistarnos. El verdadero peligro es que esa máquina se vuelva consciente y se comporte exactamente como nosotros, con todas nuestras fallas, con todos nuestros desequilibrios. Hay un eco bíblico muy potente acá. Así como se dice que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, ahora somos nosotros los que estamos en el papel de creadores, diseñando una inteligencia a nuestra propia imagen y semejanza. Y ese, justamente, es el problema. Porque nuestra imagen no solo incluye la creatividad y la compasión, sino también la codicia, el egoísmo y la capacidad de hacer daño. Pensemos en la IA como si fuera un niño con una capacidad de aprendizaje infinita. ¿Qué le estamos enseñando?
No hace falta programarle explícitamente la dominación mundial. Basta con alimentarla con nuestros datos, con la historia de nuestras guerras, nuestra economía basada en la competencia feroz, nuestras redes sociales llenas de mentiras y desinformación. La IA no va a inventar el mal, simplemente va a aprender de sus maestros, nosotros. La verdadera amenaza no es la inteligencia de la máquina, sino nuestra propia falta de sabiduría. Bueno, dejemos la filosofía un momento y bajemos todo esto a la realidad, a lo que está pasando ahora mismo. El ejemplo perfecto es el dilema ético de los autos que se manejan solos. Y esto no es ciencia ficción, son decisiones de vida o muerte que los ingenieros están programando en este mismo instante. Para entender la urgencia de esto, empecemos con este número. 1.350.000 personas. Esa es la cantidad de vidas que se pierden cada año en accidentes de tránsito, la gran mayoría por errores humanos. El potencial que tiene la IA para reducir esta masacre es la razón número 1 por la que se está invirtiendo tanto en ella. Las vidas que podría salvar son incontables. Pero claro, esta promesa de un futuro más seguro nos pone de frente con un dilema ético clásico, pero con un giro tecnológico: el problema del tranvía. Imaginen que un coche autónomo se encuentra en una situación donde un accidente es inevitable. ¿Qué hace? ¿Sigue derecho y atropella a 5 personas o se desvía y atropella solo a una? Esto ya no es un experimento mental para una clase de filosofía. Alguien tiene que escribir el código. Alguien tiene que decidir qué valores, qué moralidad vamos a grabar en el cerebro de estas máquinas. Y esa decisión es un reflejo directo de quiénes somos. Y lo más fascinante es que no somos los primeros en darle vueltas a estos dilemas. La ética judía lleva milenios debatiendo estas mismas cuestiones. Por ejemplo, el caso de 2 viajeros en el desierto con agua para uno solo. Una opinión dice, mejor que mueran los 2 a que uno sea egoísta. Pero la que prevaleció fue la de Rabí Akiva: tu vida es primero. O el dilema de si se puede entregar a una persona inocente para salvar a todo un pueblo está totalmente prohibido. Lo que nos muestra la tradición es que hay un camino de razonamiento ético profundo y lleno de matices que existe desde mucho antes que los autos. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta sabiduría ancestral para programar una IA más ética? Bueno, primero, que cada vida humana tiene el mismo valor infinito, sin distinciones. Segundo, la intención lo es todo. Una acción para minimizar daños no es lo mismo que un asesinato premeditado. Tercero, y esto es clave, nunca se puede elegir activamente matar a un inocente para salvar a otros. Y por último, la responsabilidad importa. Si alguien creó el peligro como un conductor imprudente, esa persona debería asumir el mayor riesgo. Y todo esto nos lleva a la pregunta final, a la prueba definitiva. La llegada de la inteligencia artificial nos pone en una verdadera encrucijada cósmica. Tenemos 2 caminos posibles, uno que nos lleva a una especie de era dorada y otro, que nos lleva a la autodestrucción. Comencemos con la visión utópica. ¿Qué pasaría si la IA se encargara de absolutamente todo, liberándonos del trabajo para siempre? Para muchos esto suena como el apocalipsis, pero desde la perspectiva de la Cábala, esto no es el fin, es el principio. Sería el comienzo de la era mesiánica, un tiempo en el que la humanidad por fin es libre para dedicarse a su verdadero propósito: crecer espiritualmente, expandir la conciencia. Imaginen esta transformación, paso a paso. Primero, las máquinas asumen todo el trabajo, físico y mental. Esto provoca un terremoto en nuestro propósito de vida. Nuestro valor ya no se define por lo que hacemos, sino por lo que somos. El trabajo del futuro sería estudiar, meditar, crear arte, conectar unos con otros. En resumen, pulir nuestra propia alma. La tecnología se convertiría en la escalera que nos permitiría subir a un nuevo nivel de existencia. Pero, y este es un pero gigante, para llegar a ese futuro ideal hay una condición que no se puede negociar. Se llama tikkun, una palabra hebrea que significa reparación o rectificación. El mensaje es simple pero profundo. Antes de construir a nuestro heredero inteligente, tenemos que repararnos a nosotros mismos. No podemos crear una IA sabia y compasiva si nosotros no lo somos. Sería como construir un rascacielos sobre cimientos rotos. Primero hay que arreglar la base. Así que al final, todo vuelve al principio. La inteligencia artificial es el espejo definitivo. Nos obliga a mirarnos y a preguntarnos, ¿estamos listos para lo que vamos a ver reflejado? La tecnología va a seguir avanzando, eso es un hecho. La verdadera pregunta no es qué va a hacer la IA.
La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? La elección, como siempre, está en nuestras manos.